¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a su canal Iron Boy Fitness Gear. En esta ocasión les traigo la fabricación de un estabilizador, pero ahora para cámara de video. Sin más preámbulos, comenzamos con la fabricación. Para comenzar necesitamos 3 T's, 4 codos de 45 grados, 2 de 90, 2 tubos de 18 centímetros, 2 de 15, 4 tubos de 3.8 centímetros y 2 coples. Todo esto en PVC hidráulico de 3/4. Ahora vamos a unir un 45 con un tubo de 3.8 centímetros, seguido de una T, y por el otro lado haremos lo mismo. Repetimos el proceso para armar una segunda pieza. A los tubos de 18 centímetros les colocamos un cople a cada uno. Estos los vamos a colocar en los codos de 45 grados, pero será solo como apoyo para que nos den la orientación que necesitamos. Colocamos un tubo de 15 centímetros en la T para buscar su posición. Vamos a nivelar el tubo y marcar con un lapicero los codos de 45 grados con la T, para que al momento de pegarlos nos queden perfectamente alineados. Aquí coloqué el nivel en el tubo de 15 centímetros, pero esto es difícil y tiene un alto margen de error, porque dicho tubo no está pegado a la T. Les recomiendo colocar el nivel directamente sobre la T de forma horizontal, esto les facilitará las cosas. Además deben asegurarse que los 45 y la T estén bien recargados al MDF para que no les vaya a quedar torcido. Al momento de rayar se dificulta un poco porque el tubo está muy liso y el lapicero no pinta con facilidad, pero no lo hice con un marcador porque necesito que la línea sea lo más delgada posible. Para lograr máxima precisión hay que marcar solo un lado, pegarlo y después marcar y pegar el segundo lado. Aquí lo hice al mismo tiempo y aunque me quedó bien, les recomiendo hacerlo por lado. Para cortar los tubos y lijarlos para que entren suavemente en los codos y en las T's, les dejo el link del video pasado en la descripción donde explico cómo hacerlo. Una vez marcado, procedemos a pegar. Asegúrense que el aplicador del pegamento lleve solo lo justo, para que no expulse pegamento en la unión y no oculte la línea, dificultando la correcta orientación y evitando más adelante limpiar las partes para pintarlas. Ahora vamos a pegar los tubos de 15 centímetros en la T, uno por cada lado. Los tubos de 18 centímetros los pegaremos con un codo de 90 grados cada uno. Dejaremos secar 15 minutos para continuar pegando. Aquí tenemos nuestras partes, ahora las vamos a unir de esta manera. Pero esta unión me quedó con los tubos hacia allá. Para intentar solucionar el problema le voy a colocar una regla en la parte de abajo a la parte formada por los codos de 45 grados y la T. Ahora vamos a nivelarla. Para lograrlo pongo una hoja de cegueta. Ustedes pueden ayudarse de diferentes materiales, lo importante es lograr que la pieza esté nivelada. Después nivelamos la parte formada por la T y los tubos girándola hasta lograr el nivel. Una vez logramos esto, marcamos con el lapicero, ayudándonos con la regla para lograr la mayor precisión posible. Procedemos a pegar nuestras partes. Después repetimos el proceso con la parte del lado izquierdo.
Una vez pegadas nuestras partes, veo que he logrado que se apoye correctamente al MDF. Ahora vamos a colocar los tubos con los codos, uno en cada lado. Vamos a nivelar cada uno de ellos como hicimos antes para marcar con el lapicero, asegurándonos así que todas las conexiones quedan lo más precisas posibles. Después simplemente pegamos nuestras partes. Ahora necesitamos dos tubos de 18 centímetros, dos tubos de 15, 4 Ts, 4 codos de 45 grados y 6 tubos de 3.8 centímetros. Estas partes las pegamos exactamente igual que en el paso anterior, y en esta la única diferencia es que pegamos una T en lugar de un codo. Ahora vamos a unir las partes de esta manera, pero la T nos lo complica. Para solucionarlo, recorremos el MDF hacia adelante, bajando la parte de la T que nos dificulta que nuestra parte quede plana. Por el otro lado colocamos un tubo de 15 centímetros con un cople. Estos me servirán solo de apoyo para nivelar nuestras partes. Después nivelamos, marcamos y pegamos. Ahora repetimos el proceso para armar una segunda parte, pero esta debe quedar con la orientación a la inversa, porque son partes contrarias. Ahora pegamos los tubos de 15 centímetros por el otro lado en cada una de nuestras piezas. Ahora necesitamos dos cruz, dos tubos de 3.8 centímetros y un tubo de 29 centímetros. Recorremos el MDF y con un tubo de 3.8 centímetros juntamos las dos cruz en forma perpendicular una de la otra. La colocamos al borde del MDF para poder nivelar y así asegurarnos que están bien alineadas. Una vez lo logramos, marcaremos con el lapicero y con la regla, después simplemente pegamos nuestras partes.
El tubo de 3.8 centímetros lo pegaremos por un extremo de nuestra pieza. El tubo de 29 centímetros lo pegaremos por el lado contrario al tubo de 3.8 centímetros. Aquí tengo la parte que pegamos al principio. En el centro colocamos el tubo con las cruces. En el resto de conexiones vamos a colocar tubos de 36 centímetros. Las partes que tienen las T's las vamos a colocar una por cada lado. Aquí estoy haciendo presión para estar seguro que lleguen hasta su lugar. Ahora voy a marcar en la cruz del centro, que es donde está sin pegamento. Una vez marcado, desarmaremos y procedemos a pegar. Para el siguiente paso, recorremos el MDF para colocar nuestra pieza de tal forma que quede bien recargada a la madera, para pegar un tubo de 3.8 centímetros en cada una de las T's. Ahora colocamos los tubos de 33 centímetros en la parte que tiene los codos. La parte que tienen las T la colocamos con el tubo hacia arriba para poder colocar el pegamento dentro de las conexiones. Ahora hay que colocar pegamento en los 4 tubos y en las 2 T y en los 2 codos. En la parte que tienen las cruces damos vuelta y ensamblamos. Asegúrense de hacer presión para que todas las conexiones lleguen hasta su lugar. Esto hay que hacerlo lo más rápido posible porque el pegamento puede secarse antes de que todo esté ensamblado correctamente y eso echaría a perder nuestro avance. Una vez armado, limpiamos el exceso de pegamento y una vez que el pegamento esté seco, separamos nuestras partes para el siguiente paso. Aquí tengo las partes al contrario. La que está ahora con los tubos ya pegados es la que pegamos en el paso anterior. Repetimos el proceso de colocar pegamento, pero ahora sí en todas las conexiones que están libres y procedemos al armado como hicimos en el paso anterior. Ahora necesitamos 3 codos, una T, 2 tubos de 22.7 centímetros y uno de 25.8 centímetros. Los tubos de 22.7 centímetros los vamos a colocar uno por cada lado de la T y por el otro extremo colocaremos un codo en cada tubo. El tubo de 25.8 centímetros lo colocaremos al centro de la T y en el otro extremo colocaremos el último codo. Nos aseguramos que todas las conexiones lleguen hasta el fondo y procedemos a marcar todas las uniones. Después desarmamos para empezar a pegar parte por parte. Aquí por alguna extraña razón pensé que debía pegar todas las conexiones al mismo tiempo,
como si estuviera soldando tubos de cobre, pero esto no es necesario, se puede pegar una por una sin problemas. Creo que aquí mi problema de comunicación se extendió también a la coordinación. Espero que no me pase tan seguido porque eso ya me empieza a preocupar. Ahora vamos a unir nuestras partes como lo hemos hecho antes, pero con esta parte es mucho más sencillo. Con esto terminamos esta pieza. Ahora vamos a armar la siguiente parte. Ahora necesitamos 4 codos, una T, una cruz, 4 coples, 2 tubos de 10 centímetros, uno de 8 y 6 tubos de 3.8 centímetros. Aquí les muestro el pegamento que estoy usando. Primero pego un tubo de 10 centímetros con un codo. Por el otro lado del tubo le voy a pegar otro codo, recargando la pieza al MDF para estar seguro que los codos están bien orientados. Después repito el proceso para armar una segunda pieza. Ahora voy a pegar un cople con un tubo de 3.8 centímetros y repito el proceso para armar una segunda pieza. Aquí estoy pegando un cople con un tubo de 3.8 centímetros. Por el otro lado pegaré un segundo tubo de 3.8 centímetros. Después repito el proceso para pegar una segunda pieza. Por último, pegamos el tubo de 8 centímetros con la T por la parte central y esperamos 15 minutos para continuar pegando. Ahora vamos a pegar los tubos que tienen los codos, colocando el cople que tiene un tubo de 3.8 centímetros por cada lado en uno de los codos. En el otro lado colocamos el cople que solo tiene un tubo de 3.8 centímetros. Ahora pegamos la cruz en una de nuestras partes. Aquí tenemos nuestra T con el tubo de 8 centímetros, una varilla roscada de 3/8 de 13.2 centímetros de largo, 4 valeros 6000 RS, 2 tubos de cobre de 3/8 de 22 milímetros y uno más de 28 milímetros de largo, 2 tuercas de seguridad de inserto plástico de 3/8, 4 pedazos de plástico de 18 milímetros de ancho por 84 milímetros de largo, 4 plásticos de 8 milímetros de ancho por 31 de largo. Para armarlo necesitaremos una llave perica, una pinza de presión, un cúter, una tuerca normal de 3/8, cinta negra de electricista y unas tijeras. Lo primero que haremos es colocar la tuerca de inserto plástico, después la pinza de presión en el centro de la varilla para girar la tuerca, dejando la varilla 2 milímetros antes de salir de la tuerca. Después colocamos un plástico de 8 milímetros de ancho abrazando la varilla y sobre él colocaremos un valero. Ahora colocamos cinta para centrar el tubo de cobre de 22 milímetros en la varilla. En este caso coloqué cinta de más, así que voy retirando de a poco hasta lograr que el tubo quede justo a la medida.
Si les quedó flojo, hay que colocar un poco más de cinta negra. Una vez el tubo queda justo, colocamos más cinta negra para cubrir toda la superficie que abarcará el tubo. Ahora con el cúter corto la cinta que sobresale del tubo. Continuamos colocando un segundo valero sin olvidar que va primero el plástico de 8 milímetros. Ahora colocamos la cinta negra para colocar el tubo de 28 milímetros. En nuestra T colocamos un plástico de 18 milímetros, pero este está un poquito grande, entonces le cortaré 1 milímetro. Enseguida colocamos la varilla con los valeros. Por el otro lado, colocamos un plástico de 18 milímetros en la T para colocar otro valero, pero recuerden que el valero lleva en el centro un plástico de 8 milímetros. Esto va a ser un poco difícil, pero se puede lograr. Aquí voy empujando el valero junto con el plástico. Si no avanza con facilidad, hay que colocar la tuerca normal de 3/8 para que vaya empujando el valero con su plástico hasta llegar a su lugar. Ahora repetimos el proceso anterior para colocar el último valero. La razón por la que estoy usando estos plásticos y la cinta de electricista es porque no encontré un valero que quedara justo a la medida. En el video del gimbal para celular les explico cómo y de dónde cortar estos plásticos. Por último, apretamos las tuercas verificando que los valeros queden justos pero sin perder su movilidad. Ahora vamos a armar nuestras partes, colocando un plástico de 18 milímetros en el cople, seguido de la T con los valeros. En el otro lado colocamos un plástico de 18 milímetros. Por último, pegamos nuestras partes recargándolas al MDF para mantenerlas bien orientadas. Ahora necesitamos 4 codos de 45 grados, 3 T's, 2 codos de 90 grados, 7 tubos de 3.8 centímetros, un tubo de 13 y uno de 6 centímetros. Lo primero es pegar un codo de 45 grados con un tubo de 3.8 centímetros. Seguimos pegando otro codo de 45 grados y recargamos nuestra pieza al MDF para lograr que queden bien orientados. Repetimos este proceso para armar una segunda pieza. Ahora vamos a pegar un tubo de 3.8 centímetros por cada lado de una T.
Después pegaremos un codo asegurándonos que la conexión del codo apunte a donde mismo que la conexión central de la T. Para continuar pegando, armamos nuestras partes de la siguiente manera. Vamos a nivelar y marcar como lo hemos venido haciendo. Una vez marcado, procedemos a pegar. Esto parece innecesario, pero si no marcamos las conexiones, nos pueden quedar chuecas, y eso podría causar que en un momento dado ya no podamos armar nuestras piezas, tirando así nuestra inversión a la basura. Entonces, lo que debemos hacer es invertir un poco de tiempo para que el gimbal nos quede lo mejor posible. Aquí tengo más partes. Estas son exactamente igual a las que estamos trabajando, pero si las pegamos en el mismo sentido no podremos unirlas, así que estas las vamos a pegar en sentido contrario. Ahora vamos a pegar los codos de 45 grados. Aquí vamos a nivelar el codo para marcarlo y tenerlo listo para pegar más adelante. Ahora recorro el MDF para nivelar la T con los tubos de 3.8 centímetros, colocando nuestras partes al borde de la madera. Conecto la T y me apoyo con el tubo que tiene el codo para mantener orientada nuestra pieza. Aquí me volví loco un rato porque no sabía cómo mantener la pieza fija para nivelar. Al final usé la pinza de presión para mantenerla en su lugar. Ahora solo hay que nivelar y marcar. Por último, simplemente pegamos nuestras partes. Aquí tenemos nuestra pieza pegada. Esta se formó de partes exactamente igual que a la primera. Solo recuerden que a la hora de armarla deben hacerlo de forma contraria a la primera para poder ensamblarla de esta manera. Vamos a necesitar 3 tubos de 10.5 centímetros que colocaremos en las conexiones que aún están libres. Voy a pegar uno por uno hasta tener los 3 tubos pegados. Inmediatamente después coloco el pegamento en los tubos y en la segunda parte para armar de un tirón, porque aquí podríamos dejar un tubo chueco y nos sería imposible armarla. Recuerden que esto hay que hacerlo lo más rápido posible para que no se nos vaya a secar el pegamento.
Ahora vamos a unir nuestras partes asegurándonos que no nos vaya a quedar torcido ni para un lado ni para el otro. Para lograrlo, coloco un MDF bien recargado al borde de los codos. Después me aseguro que tenga la misma medida en cada lado. Una vez lo haya logrado, simplemente marcamos las piezas a pegar. Ahora solo colocamos el pegamento y unimos nuestras partes. Ahora vamos a realizar unas perforaciones. En esta parte, por si después le quiero colocar un micrófono. En la parte de abajo llevará una en cada una de estos 4 tubos. Marco al centro y me dispongo a perforar. Esto lo hago a ojo porque no se me ocurre cómo hacerlo de una forma más precisa. Aquí tengo una placa de Nylamid de 23 centímetros de largo, 9 de ancho por 3 octavos de espesor. Medimos al centro y trazamos una línea. Después colocamos la regla sobre la línea y marcamos a 2.5 centímetros y a 7.5 centímetros. En el otro lado hacemos lo mismo. Ahora marcamos al centro de forma perpendicular a la primera línea. En esta marcamos a 1.5 centímetros por cada lado. Aquí estoy marcando los puntos con un clavo de acero. Ahora taladro con broca de 1/4 en todas las marcas. Con la regla vamos a unir las perforaciones para cortar el material que hay entre ellas. Ahora realizo una perforación junto a la primera para poder usar la caladora. Tanto taladrar como cortar con la caladora debí filmarlo por la parte frontal, pero monté un circo para poder colocar la cámara en esta posición, así que lo menos que quería era volver a montar todo eso. En todos los proyectos quise hacer este tipo de tomas, pero no sabía cómo y la verdad me resultó muy difícil, tanto por la iluminación como porque no tengo la herramienta adecuada para colocar la cámara en esta posición. Para eso ya me fabriqué un estante cámara que me permitirá hacer todo tipo de tomas, logrando mover la cámara de forma rápida en cualquier sentido que lo necesite. En un par de semanas les compartiré ese proyecto. Los estadounidenses lo hacen con partes de aluminio y con plásticos impresos en 3D. Yo me las tuve que ingeniar para hacerlo con perfiles que cualquiera de nosotros podamos comprar. Por último, con una lima enderezamos los cortes, pero me quedé sin batería y ya no pude mostrarles cómo quedó.
Procedemos a pintar. En el video del gimbal de celular les explico cómo pintar el PVC para que no se desprenda la pintura. Recuerden que tienen el link en la descripción. Aprovecho para comentarles que tanto este como el estabilizador del celular mejoran la imagen, pero no es tan notorio como lo vi en varios tutoriales de YouTube. Además de esto, se necesita un programa para estabilizar la imagen, pero mi máquina no puede estabilizar ni hacer corrección de color, tampoco puede hacer etalonaje, pero esto lo descubrí después de hacer los estabilizadores. También es necesario aprender a caminar para mejorar la estabilidad de la imagen. Entonces les recomiendo aprender técnicas para estabilizar manualmente, tal vez así puedan lograr los mismos resultados sin la necesidad de fabricar estos gimbal. Aquí tengo una varilla roscada de 3/8 por 3/16 centímetros. Le colocamos una tuerca y la llevamos exactamente al centro. Después vamos a colocar un valero por cada lado, pero no olviden colocar su plástico para centrarlo. Estas tuercas deben apretarlas muy bien, solo asegurándose que el valero gire libremente. Ahora vamos a armar nuestro gimbal. Para esto vamos a necesitar un tubo de 8 milímetros, el cual vamos a colocar en la cruz, asegurándonos que llegue bien hasta el fondo. Aquí vamos a usar un plástico de 8 por 84 milímetros, pero como la conexión es cónica, aquí necesitaremos poner doble plástico, uno sobre el otro. Ahora colocamos la varilla con los valeros y repetimos el proceso por el otro lado de la cruz. Apretamos hasta lograr que la varilla no tenga juego entre los valeros y que estos giren libremente.
Ahora repetimos el mismo proceso para unir la parte que nos falta. Aquí les muestro el mecanismo de liberación rápida que vamos a usar en nuestro gimbal. Este cuenta con sistemas de seguridad para que no se vaya a soltar la cámara. Esto será muy útil para cambiar la cámara del tripié al gimbal rápidamente. Aquí tengo la placa de Nylamit. Para fijarla voy a usar un tornillo de 1/4 por 1,5 pulgadas. Le coloco una tuerca mariposa con las alas hacia la cabeza del tornillo. Ahora tengo una rondana con empaque. Esta se la quité a una pija como esta, que es la que usamos para atornillar láminas galvanizadas. La coloco al centro de la placa de Nylamit para fijar el mecanismo de liberación rápida. Damos vueltas hasta lograr que el tornillo quede plano por dentro del mecanismo y por la parte de atrás apretamos con la tuerca mariposa. Con 2 tornillos como el que usamos antes y con su rondana vamos a fijar la placa de Nylamit. Por la parte de abajo colocamos otra rondana y una tuerca mariposa. Aquí tengo un nivel que se coloca en la zapata de la cámara, el cual me va a ayudar a nivelar el gimbal. Lo coloco en la cámara y esta en el gimbal. Primero nivelo hacia los lados y aprieto los tornillos laterales. Después nivelo para que no me quede inclinada y aprieto el tornillo central. Así damos por terminado un proyecto más. Gracias por acompañarme, darle like y compartir. Suscríbete si te gustó el video y activa la campanita para que no te pierdas los próximos proyectos. Nos vemos la próxima semana.